Este es un video pensado para gente que conoce poco sobre el mundo legal, gente que vive en la República Dominicana y que desearía saber en realidad qué es lo que pasa en este mundo llamado jurídico. Hay muchos letreros por la calle de oficinas y establecimientos que dicen oficina, despacho, bufete, muchas denominaciones. Pero al final de cuentas la gente solo sabe que en un determinado momento puede necesitar un abogado y que una vez atravesadas esas puertas y entregados los documentos, sostenida una conversación, no se tiene mucho control de lo que puede que pase cuando ellos se retiren. He pensado hacer este video precisamente para aquella gente que desea comprender qué es lo que realmente hacen los abogados dominicanos. Pero no es un fenómeno exclusivo. Abogados de otras zonas de América, España, incluso Europa y hasta los Estados Unidos pueden hacer cosas similares a las que hacen los abogados de aquí. Pero ¿dónde está la distinción? Ya lo veremos. Como una pequeña división de este video, he puesto 5 apartados para discutir brevemente cada uno de ellos. Un primer punto es que en la República Dominicana nadie está hablando de esta cuestión. Hay muchas publicaciones en redes sociales como en Instagram, avisos, anuncios, constituciones de compañía, divorcios, líos de sucesiones, tierras, etcétera. Pero ¿qué es lo que realmente hace el profesional encargado de resolver esos problemas? Nadie sabe. Al menos la gente común y corriente no lo sabe. Como segundo punto, discutiremos si hay anarquía en la profesión. ¿Qué es la anarquía? La falta de gobierno, la falta de régimen. No hay quien controle los abogados, no hay quien determine cuál debe ser el proceso exacto por el que deben discurrir los profesionales de las normas jurídicas. También examinaremos eso. Como una tercera cuestión, eh, abordaremos el aspecto social de la profesión. No se debe olvidar que existe un estudio de las profesiones científico llamado sociología de las profesiones. La profesión jurídica o las profesiones jurídicas, porque no existe una sola, también son objeto de estudio de la sociología y de expertos que se dedican a entender cómo es el desenvolvimiento de una práctica colectiva llamada trabajo o profesión. Para esto utilizaremos una analogía bien útil, que es la del pentágono. Es una herramienta gráfica, una analogía gráfica propiamente dicha, que puede servir para entender el concepto. Una comparación. En el punto 4 yo abordo lo que he querido llamar la búsqueda de un monismo metodológico, o sea, una unidad basada en el proceso de trabajo de los juristas, de los abogados. ¿Qué hacen? Todos hacen lo mismo. ¿Cómo lo hacen? Y luego finalmente diremos algunas palabras finales. De manera que podemos comenzar con el primer punto. Esto es un silencio normalizado. Quiere decir que no somos conscientes plenamente de las implicaciones que tiene todo esto. Aunque sí, cuando se suscite alguna interrogante, mucha gente pueda captar la noción de que sí, es algo obvio, algo que ya sabemos, pero muy poca gente está dispuesta a explicar. Entonces, abogados, abogadas, ¿qué son? ¿Una profesión, un trabajo, una ocupación? ¿Es ocio o es un ministerio? Comencemos con lo de ministerio. Es la ley la que habla de que la abogacía es un ministerio, pero también es un ministerio la judicatura, es un ministerio el trabajo de los alguaciles. Para quien no sepa lo que es un alguacil, son las personas dedicadas a hacer las notificaciones de los actos judiciales y extrajudiciales. O sea, un alguacil es alguien que comunica los actos, que comunica las manifestaciones de voluntad de las personas, sea a propósito de un proceso, demanda, etcétera, que esté cursando en un tribunal o que esté fuera de ahí, como las intimaciones, etcétera. Pero como esto no es una clase de derecho procesal, no lo voy a explicar más allá. Entonces, ¿el abogado es un ministerial? Sí, en términos legales lo es. Pero ¿qué es eso de ministerio? Bueno, tiene mucho que ver con el origen de la profesión, que está revestida de alguna especie de sacramentalidad. O sea, el abogado ha sido visto
tradicionalmente como si fuera un sacerdote laico, o sea, una persona consagrada a un cierto estudio y sobre el que únicamente puede haber una referencia a dinero al final de un proceso. Por eso se habla de honorarios. Pero nótese que no es solo una cuestión de abogados. También los médicos cobran honorarios, otros profesionales cobran honorarios, sobre todo los profesionales llamados liberales. ¿Por qué liberales? Porque en principio estas profesiones eran privilegiadas. Los reyes le otorgaban un título a una persona que le daba derecho o privilegio a ejercer un determinado oficio. Entonces, el abogado, el médico, etcétera, el notario, eran profesionales liberales. También porque su conocimiento requería cierta intelectualidad, cierta entrega a la que mucha gente no podía tener acceso. Hoy la sociología habla de una distinción entre trabajos de cuello blanco y trabajos de cuello azul. El trabajo de cuello azul es el del obrero, el manufacturero, el artesano. El de cuello blanco es el intelectual, el que trabaja con el pensamiento, el que aplica conocimiento, etc. Hoy no está muy clara si esa distinción debe permanecer porque hay muchos trabajos manuales técnicos que precisan arte, principalmente trabajos tecnológicos, el diseño, la música. Todos esos trabajos pudieran ser de cuello azul en un determinado contexto, pero en otros son de cuello blanco. O sea, el compositor y el arreglista o el músico ejecutante, el trompetista. Un trompetista asalariado puede ser interpretado o concebido como un trabajador de cuello azul, porque depende de otro, tiene que cumplir ciertas reglas, etcétera. Pero por estar desempeñando un oficio muy técnico, muy especializado, incluso para el que se necesita una dosis de talento, es considerado como de cuello blanco, un trabajo artístico, propiamente dicho. Pero volviendo al tema nuestro de los abogados ejercen una profesión, todos los trabajos son profesiones, todos. No hay diferencia entre un abogado y un ebanista en cuanto al término profesión. Profesan una determinada uh, técnica o conjunto de técnicas para vivir de ello. El trabajo es cuando dependen de otro, cuando es asalariado, etcétera. Y la ocupación es cuando dedican tiempo a eso. Entonces puede haber más, se puede tener más de una profesión, más de un trabajo, más de una ocupación. Entonces, ¿por qué distinguir todo esto? Bueno, la abogacía primero es una profesión regulada. Se necesita una licencia estatal, pasar los años de universidad, etcétera. Y luego un permiso del Poder Ejecutivo o S4 para ejercer esa profesión. Cuando se ejerce la abogacía como trabajo, no necesariamente es porque se ejerza la profesión como tal, sino porque también pudiera hacerse de manera subordinada. Pudiera trabajarse para otro abogado o empresa de abogacía, bufete, firma, etc. Entonces, la ocupación es cuando verdaderamente eso ocupa el tiempo del jurista. Y aquí quiero tocar el último punto, que es el que tiene que ver con el ocio. En la mente de muchas personas, la abogacía es una profesión ociosa. O sea, el abogado la practica como hobby. Me sobran 3 horas en la tarde, un par de horas en la mañana. Ah, bueno, se lo voy a dedicar al asunto del fulano. Ah, mira, le voy a llevar el asunto a fulano que es abogado. Pero tal vez fulano, o tal vez sobre fulano, nadie se ha preguntado cuáles son sus necesidades, si las tiene cubiertas, si está trabajando en otra cosa, cuáles son los insumos que necesita para desarrollar su trabajo. Entonces, por eso es muy típica la frase de voy a poner un abogado. Se lo entregué a un abogado. El asunto ya está en manos de un abogado. Como si el servicio profesional de abogacía fuera una transacción o un negocio. O sea, una cosa, un bien que se le transfiere al abogado y del que la persona se olvida. En un momento tal vez fue así, y no se duda que haya gente que realmente haga esto, que haga transferencias o transmisiones de asuntos litigiosos, de casos, y que se desentienda de ellos.
pero obviamente el abogado no puede volverse en un interesado en las causas que él defiende. O sea que tal vez se lo está vendiendo a un abogado, pero ese abogado no está actuando como profesional de la abogacía, sino como un comprador, como una parte de un contrato que está adquiriendo un interés, que está recibiendo algo en su patrimonio. Entonces, entre papeles y tecnicismos legales y subterfugios, el abogado puede hacer las dos funciones: llevar el pleito que compró y postular como defensor, como jurista. También en medios de comunicación se suele hablar, se suele escuchar de delincuentes ilustrados o de locos ilustrados. O sea, gente que tiene pocos escrúpulos y que pudiera poner a su disposición ese conocimiento para conseguir un determinado fin. Esa es parte del imaginario que mucha gente tiene. Entonces, ¿es esto cierto? O sea, es la pésima normatividad de una costumbre. ¿Cuál costumbre? La de que el pueblo dominicano, el pueblo latinoamericano, más bien hispanoamericano, ve en el abogado a un personaje literario, un personaje con muchas características y que recientemente ahora es que se está comenzando a ver por algunos medios, en algunos círculos, como un prestador de servicios. La ley dominicana del 2005, número 35805, sobre protección de derechos del consumidor o usuario, más conocida como la ley de proconsumidor, consagra a los prestadores de servicios profesionales precisamente como eso, como personas con las que se celebra un contrato de prestación de servicios. En el término, en el ámbito legal todavía hay alguna renuencia a llamarle así, se le prefiere llamar mandato asalariado o contrato de mandato simplemente. Y esa es la tendencia moderna. No es que el abogado se desentiende de la naturaleza intelectual o de la humanización de la profesión, sino que eso es lo que precisamente pasa entre él y un cliente. Una transacción por medio de la cual él se obliga a ayudar con su conocimiento técnico a la solución de un problema o a la gestión de ciertos trámites legales, etc. De manera que es una tradición que debe ir cambiando, pero no debemos olvidarnos de que es lo que impera en el imaginario colectivo y por lo tanto debe tenerse en cuenta. Entonces, la profesión legal es anárquica, no hay régimen para nada. La profesión legal está regulada, tiene una ley del año 2019, la ley número 319, buena o mala, con aciertos y desaciertos, pero primero está consagrada en la Constitución. ¿Cómo? Mediante el establecimiento del Poder Judicial, todos los dominicanos nos ponemos de acuerdo en que debemos tener un poder o un espacio donde discutir problemas relacionados con normas, conflictos entre personas. En principio, la justicia debe ser gratuita y así por el estilo, pero eso es tema de otro video, de otra discusión. Entonces, ¿cómo nace? ¿Cuál es el fundamento constitucional del abogado? Pues el establecimiento del Poder Judicial y las leyes que han sido reservadas por la Constitución para tratar el tema. Entonces, como la Constitución no puede hablar de todo, hay una ley orgánica del poder hay una ley de organización judicial, una ley orgánica del Consejo del Poder Judicial, leyes de la Suprema Corte, etcétera. Para cada cuestión de la vida nacional existe una ley. Entonces los abogados encuentran sustento primero ahí. De manera que no hay anarquía. Y lo de anarquía debe interpretarse principalmente con relación al comportamiento ético del abogado. Primero ético, luego moral, que son dos cosas distintas. Ética tiene que ver, siguiendo al filósofo español Gustavo Bueno, ética tiene que ver con la supervivencia del individuo, del ser humano, como individuo corpóreo, como sujeto corpóreo. La moral es el comportamiento que trata de preservar al grupo. Entonces, la República Dominicana, el pueblo dominicano como colectivo tiene su moral, pero el individuo tiene sus reglas éticas. Entonces, se puede ser ético tratando de preservarse a uno mismo y contradecir las costumbres o la moral, que es lo mismo a final de cuentas.
Entonces, no hay una anarquía ética en cuanto al ejercicio de la profesión legal. Ya la evaluación del nivel de cumplimiento que tengan esas normas es otra cosa, es harina de otro costal. Pero introduzcamos estas preguntas. ¿Los individuos se crean a sí mismos o es la sociedad que los moldea? ¿O los individuos crean la sociedad? ¿Somos únicamente un vasto conjunto de seres aislados que interactúan? Todas esas preguntas pueden responderse en una cuestión de grados, no necesariamente blanco y negro. Entonces, los individuos afectan a la sociedad, pero los individuos nacen dentro de una sociedad. Entonces, inmediatamente tú eres implantado en un grupo político X, en un grupo social, usaremos las dos palabras de manera indistinta, social, político, da igual, por el momento da igual. Eres instalado en una comunidad X y automáticamente vienes con, un, con una programación para esa sociedad. Entonces, te crías en una determinada familia, vas a una determinada escuela, eliges cierto trabajo, supuestamente lo eliges, pero puede que ya te venga impuesto por cuestiones familiares, sociales, eh, cuestiones de clase por ingresos, por el patrimonio de tu familia, etcétera. Entonces, los individuos crean la sociedad también, sobre todo hoy en un mundo postmoderno, se ve como la figura del influencer o del influyente o el influenciador o como se quiera llamar, puede incentivar una determinada conducta o un determinado patrón de conducta, independientemente de cuál sea la verdad de lo que sostiene, etcétera. Entonces, los individuos moldean la sociedad, pero ellos también son el resultado de la sociedad. Con relación a los abogados, ellos son el resultado de su propia praxis o la praxis le viene impuesta. Ambas cosas pueden ser ciertas. Evalúe usted cuál es el nivel de cumplimiento que usted observa en ciertos abogados. Prenda la televisión, vaya a YouTube, abra un video sobre noticias, etcétera, y trate de descubrir cómo se comporta un abogado en particular que estén entrevistando sobre cualquier tema. O vea cómo observe qué está haciendo un abogado X en una determinada circunstancia. Ahora que están muy famosas las televisaciones o las presentaciones de juicios, de audiencias en tribunales, trate de evaluar y diga usted si nota un abogado que se conduce rectamente o un abogado que parece ser el más libre de todos. Esa es una evaluación, una apreciación de cada quien. Y no se confunda porque no necesariamente quiere decir que lo que usted esté viendo se refleje con la realidad. El comportamiento de la gente cuando se siente observado suele cambiar. No del todo, pero no se es de una única manera para todo el mundo. De manera que la profesión no es anárquica. Los abogados tienen normas éticas, morales y jurídicas. ¿Cuál de todas deben preservarse? En primer lugar, se diría que las jurídicas, pero al final de cuentas las normas jurídicas solamente se cumplen cuando se tiene una imposición moral autodeterminada por uno mismo, mediante la cual uno se compromete a respetar ciertas normas. Eso creo que es indiscutible. La gente respeta las normas jurídicas que considera. Hay otras que uno las respeta porque es imposible violarlas y hay otras a las que nos vemos compelidos, con las que nos vemos compelidos a cumplir. Ya le corresponde a cada persona determinar en qué grado o en qué medida considera que un jurista se está conduciendo a la sociedad. Entonces, pasemos con lo de la analogía del Pentágono. Hemos usado esta herramienta gráfica para ver que lo que un abogado hace está influenciado por muchas cosas. Como es natural, el Pentágono tiene 5 vértices, o aristas, o ángulos, como sea. Lo importante no es la matemática por ahora.
En B1 hemos puesto la juridicidad. ¿Qué es la juridicidad? Todas las normas jurídicas, de donde vengan, decretos, leyes, constitución, sobre todo encima, que es la norma principal, ahora en el modelo del constitucionalismo, o sea, en el modelo que defiende que la constitución es el fundamento de todo el ordenamiento y que es la norma suprema, que lo que hay ahí vale sobre todas las demás. Entonces, el abogado primero debe trabajar con eso, que es que precisamente lenguaje es un texto escrito o textos escritos que dicen qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. O sea, los tres clásicos operadores de óntico, como se le llama en la profesión: prohibido, permitido u obligado. ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué sí puedes hacer? ¿Y qué estás obligado o determinado a hacer? Lo que tienes que hacer sí o sí, como pagar los impuestos, eh, educarte en el sistema nacional hasta una edad determinada, casarte después de cierta edad, como edad mínima, etcétera. Esa es la materia prima de los abogados en un cierto sentido. Las normas que hoy en día están escritas, y más que escritas, están en nuestro subconsciente, porque la comunicación ha avanzado mucho más allá del lenguaje escrito. Las imágenes también son argumentos, defienden algunos. Incluso las emociones pueden ser fundamento de derecho, pero esa es otra discusión. Como un B2, como un segundo elemento de este pentágono, como un segundo vértice, está la cotidianidad. Hay normas que tienen cosas que son inaplicables, supuestos, hipótesis que nunca se han visto y que posiblemente nunca se vean porque tal vez fueron creadas por un legislador muy creativo, por un político muy fantasioso o por un soñador o un utopista, sin que ello suene como peyorativo, por alguien que concibió un sistema de normas perfectos, pero que se olvidó de quiénes son los seres humanos que lo van a aplicar y por eso es difícil ver una manifestación de ese texto en la realidad. Como tercer elemento está la psique, la mente del individuo cliente, la mente del ciudadano dominicano, la mente del extranjero que habita en la República Dominicana o que está de paseo o que es turista, o que a fin de cuentas requiere la atención de un abogado. ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Qué le teme? ¿A qué le teme? ¿Con qué sueña? ¿Cuáles son los resultados que quieren conseguir? Ese es el tercer elemento con el que va a trabajar el abogado, con el que debe trabajar. No necesariamente un abogado va a hacer lo que el cliente quiere, sino lo que él considera que es lo correcto. Se va a ir directamente a un procedimiento X establecido en una ley y lo va a poner en práctica sin apenas preguntar. Entonces, como un cuarto elemento está la propuesta de valor. ¿Qué es lo que ese abogado hace? ¿Cuál es su marco de servicio? Su cartera de servicio, dirían en otra profesión. En nuestros medios, en nuestros entornos, los abogados son generalistas, suelen ser generalistas por un tema económico. Primero porque vivimos en la época de la proletarización del abogado o de la precarización del abogado, que significa que los juristas no son ricos. En el siglo XIX posiblemente había muchos abogados que eran muy adinerados, en el siglo XX también, y tal vez si nos remontamos más atrás, el jurista podía tener una mejor remuneración, tomando en cuenta que eran menos. Hoy el jurista es un técnico como cualquier otro. Hay tantos juristas como plomeros, y no me tomen literal. Hay tantos juristas, abogados como eh, electricistas o como, no sé, pintores de edificios, en el sentido no solamente cuantitativo, sino cualitativo. O sea, no es una profesión que sale del cielo. Para conocer el derecho no hay que tener un cerebro especial. Es fácil acceder a la profesión jurídica en el país. Entonces, eso deriva en una mayor competencia, no tanto en la calidad de la oferta, sino
en el número de gente que hace lo mismo que tú haces si eres jurista. Entonces, a ti, ciudadano, también te es más fácil evaluar opciones porque hay muchos. Obviamente los medios de comunicación, etcétera, pueden influenciar en que una cierta oferta, una cierta propuesta de valor de un abogado X, una abogada cualquiera o una oficina determinada se promocionen más y se proyecten como mejores. Hay muchos elementos que confluyen ahí. Eso no es lo importante. Pero en conclusión, la práctica generalista no va a morir mientras haya un estado subdesarrollado o en vía de desarrollo o como sea, un estado que no sea de una economía plenamente capitalista como lo que se ve en Estados Unidos. Entonces, ese romanticismo de que se ve en películas, en series sobre el ejercicio de la profesión jurídica, tiene muy poco que ver con el ejercicio de la profesión en países como la República Dominicana. Los juristas son trabajadores a lo que pudiéramos llamar, usando el lenguaje de Bosch, de Juan Bosch, chiriperos ilustrados o chiriperos leguleyos o chiriperos intelectuales, de alguna forma. Sin que nada de eso suene peyorativo, simplemente es una realidad social que se evidencia, se palpa. Ser abogado no quiere decir que se está en una cúspide, o sea, lo que podemos constatar en el día a día no equivale, ser abogado o abogada en la realidad de hoy no equivale a estar en una posición social y económica mejor que cualquier otro ciudadano. Es una posibilidad, pero no es necesariamente un paso que se va a dar. Es una opción. Y por último, como B5, ¿en qué se fija un abogado? ¿En qué debe fijarse un abogado? Puede ser la prudencia. Las normas dan muchísimas opciones de cosas que se pueden hacer, procedimientos que se pueden intentar, pero ¿cuál es el que conviene? Entonces, ¿cómo se decide? En primer lugar, hay que ver los intereses del cliente, los objetivos que desea conseguir, qué está pasando en su entorno, cuál es la realidad que lo supera, cuál es esa sociedad que lo envuelve. Recordemos lo anterior sobre individuo o sociedad. O sea, cuáles son las potencialidades de lograr ciertos resultados. Se puede realmente optar por un curso determinado de acción. Se puede. Eso debería evaluarse. Y luego, ¿lo permite la ley? Bueno, ya eso es cuestión de analizar cada situación particular con la que tenga que enfrentarse un jurista. Entonces, ¿por qué pongo aquí en este lado biología sin biologismo? Porque la idea del Pentágono ayuda también a reflexionar un poco sobre cómo entender un proceso completo usando, usando un modelo de otra disciplina, de otra área del saber. Entonces, en la biología hubo un momento donde se, se contemplaba que las ciencias empíricas o las ciencias naturales eran las ciencias perfectas, se le ha llamado exactas también, y que eso podría, según algunos científicos sociales, como los del darwinismo social, pensaban que las ciencias naturales, específicamente la biología, con toda su teoría de las especies, la taxonomía, etcétera, podía dar un modelo útil para la sociología. Eso era lo que pensaban los positivistas. Hoy ya no es tan así. Pero podemos hacer, en sentido metafórico, pudiéramos hacer biología sin biologismo o sociología sin sociologismo, etcétera. O geometría sin geometrismo. Entonces, el pentágono, la analogía del pentágono puede ayudar a que un abogado entienda cómo va a ser su proceso. Primero, recapitulando, la juridicidad, todas las normas, todas. Y cuando se dicen todas, son todas. O sea, no importa que sean antiguas, que se consideren obsoletas o que se consideren en desuso, porque hay una distinción entre una norma vigente y una norma inaplicable. El hecho de que no se esté aplicando no quiere decir que una autoridad determinada no pueda ponerla en práctica, pero eso ya es parte de la investigación jurídica.
El abogado es el que tiene que entrar a las bases de datos, comprar todas las leyes, asegurarse de cuáles están vigentes, de cuáles han sido derogadas y sobre todo observar la cotidianidad y ver la gente. Es decir, me parece que esta norma es solo texto, es solo letra muerta. Y los abogados casi todos son muy buenos detectando eso. Saber, incluso antes de que la norma salga como norma vigente, porque ahora los proyectos de leyes se publican y se difunden y se habla mucho sobre ellos en los medios de comunicación y la gente puede descargar los PDF, puede ver el contenido y cualquiera, incluso sin ser jurista, si tiene refinado su sentido común, puede decir, esto no va para ningún lado, esto es solamente un intento político, deliberado o no, que no va a tener mucho éxito. Pero en la medida en que la sociedad dominicana aprenda a elaborar leyes buenas, ideales, entonces lograremos de algún modo ese anhelo de tener un Estado donde impere el derecho, no un Estado de derecho, porque todos los estados tienen derecho, sino un Estado. Cuando decimos Estado de Derecho, debemos entender no un Estado con derecho, porque es un pleonasmo, sino un Estado donde prima el derecho, o sea, Estado de Derecho. Pero, ¿sabemos cómo hacerlo? Posiblemente sí sabemos cómo hacer muchas leyes buenas, pero la cuestión política está en medio y es otra discusión de si lo jurídico antecede a lo político o lo político a lo jurídico. Es una gran discusión como individuo sociedad, porque se puede tener un buen programa político que se vaya a traducir en derecho, pero tal vez es posible que un cierto derecho impida que se instaure un programa político X. Una discusión interesante para otra oportunidad. Mientras tanto, quedémonos con lo de la analogía del Pentágono, que puede ser de mucha utilidad para los juristas. Entonces, ciudadano común, el ciudadano de a pie, como le dicen, que no es jurista, debe entender esos 5 puntos. Primero, el abogado tiene textos, trabaja con lenguaje escrito, dentro de una sociedad, dentro de lo cotidiano. Se enfrenta a la mente del ciudadano, a la mente de la persona. Primer elemento, primer gran elemento de la teoría del derecho, la persona. Digamos, primer elemento humano o psicológico. Ese individuo que tiene emociones, que tiene razón, que piensa, que toma decisiones, etcétera, o que la toman por él, eso no es importante. Luego, el alcance y los límites de la práctica de ese abogado determinado. ¿Hasta dónde llega? ¿Es un penalista o es también un civilista? O sea, es un profesional que solo trata con arrestos, con imposiciones de penas, con cárcel, o es un abogado del bolsillo. No olvidemos que en el derecho solamente hay dos grandes especialidades: el derecho de la libertad y el derecho del dinero. El derecho a la libertad, que es la disposición sobre tu cuerpo que tiene el Estado, el gobierno de turno, para ponerte tras las rejas. Ese es un primer derecho. Y el otro es el derecho del bolsillo, que está afectado por todas las ramas del derecho, sea el ejercicio de la autoridad, o sean los contratos particulares que la gente celebra para su vida cotidiana. Y luego la prudencia. Aquí es donde llega la maestría en el ejercicio de la profesión. ¿Qué hacer? Caminos hay muchos, pero ¿cuál tomar? Una cuestión de análisis posterior. Entonces, ¿cuál es el proceso de los abogados? El proceso de abogacía. Estamos buscando un monismo metodológico, no lo olvidemos. Entonces, por más vueltas que se den, estas son las tareas que hacen los abogados. Pero ¿todos los abogados son conscientes de que hacen esas tareas? Posiblemente sí, sean bastante conscientes de que todo eso se hace. Pero ¿lo hacen en ese orden exactamente? Tal vez no. ¿Qué es lo correcto? ¿Ser consciente o inconsciente? Esa me parece que no debe ser la discusión, sino que cada una se agote como deba agotarse, aunque a veces se salten pasos o se vaya primero eh, a una fase y luego a la otra. Al final de cuentas, esto es lo que el sistema jurídico permite.
Esto es lo que la realidad permite, hacer todo esto. Entonces los abogados son máquinas de números o máquinas de respuestas. ¿Por qué máquinas de números? El número, como todo, como toda persona que sea consciente del influjo de lo matemático en el mundo, el abogado trabaja precisamente con números. El primer rompecabezas numérico son la cantidad de textos jurídicos a los que debe enfrentarse. Luego, las diferentes ponderaciones o evaluaciones que debe hacer con relación al patrimonio de una persona. Comenzando con algo tan sencillo como por cuánto dinero gana alguien que vino a mí y es mi cliente. Comenzando por ahí, eso puede determinar el precio de los servicios, los costos de los trámites, etc. Pero también el abogado está llamado a ser una máquina de respuestas. Respuestas que están prehechas, que están preelaboradas. No tendría que ser así del todo, sino respuestas que se construyen con ayuda del cliente. En otros espacios donde donde se ha desarrollado una conciencia mayor sobre la importancia de integrar al cliente a la toma de la decisión jurídica y no meramente como un receptor, como un cliente como una persona que se sienta al otro lado del escritorio, sino que se sienta al lado para ponderar las soluciones. Esto ha sido desarrollado con mayor profundidad. O sea, es una abogacía centrada en el abogado o centrada en el cliente. ¿Quién construye las soluciones? ¿La construye la persona o la construye el abogado? Me dirán que en medios como el dominicano, en países como esta, con educación tan baja, donde se dice que tenemos aproximadamente un sexto grado de escolaridad, aún siendo bachilleres, profesionales, con maestría, etcétera, el promedio de la población dominicana maneja un sexto grado de escolaridad. ¿Es plenamente consciente un cliente para construir soluciones jurídicas cuando él no es abogado, cuando no es jurista? No olvidemos que lo que se necesita en definitiva es sentido común y que la vida es de la persona, del cliente. El caso es suyo. Las preocupaciones que tiene son suyas. Todas las respuestas él las tiene, o casi todas. Y si no sabe, si no se las sabe específicamente, si no sabe ponerle el nombre y apellido con detalles, sabe dónde buscar. Y el abogado no debe pasar eso por alto, no debe subestimarlo, no debe sobreentender que sabe más que él. Entonces, lo único que queda abierto es hacerle preguntas, preguntar, para construir esas respuestas y convertirse ambos en máquinas de números y de respuestas. ¿Por qué los números? Porque casi todo está determinado por la cuestión financiera. Si no hay dinero para resolver un determinado asunto, o si no se sabe cuál es la fuente de ese asunto, habrá dificultades. Si no se tiene información a mano para tomar decisiones, entonces habrá dificultades también para sacar respuestas sobre los problemas legales, cuáles sean. Entonces, ¿cuáles son esas tareas? Las que tenemos en el lado derecho de la presentación. Entrevistar, conversar con el cliente, sin tratar de hacerle un interrogatorio como si estuviera en un centro de detención policial, sino un intercambio de información. Escucha activa, en la que se enfocan tanto los psicólogos contemporáneos, la escucha activa. No escuchar para responder, sino escuchar para colmar lagunas, para entender, escuchar para entender y para seguir encontrando información. Luego, consultar. ¿Qué es la consulta? Ese proceso de elaboración de las soluciones. ¿Cuáles son los servicios que se van a prestar? El abogado no puede ni debe construir como si fueran soluciones enlatadas cuáles son los trámites que va a llevar a favor de su cliente. Nunca debe darse una respuesta, sino varias opciones, varias cartas sobre la mesa. Obvio, a veces aparecerá que lo único que se puede hacer es una cosa, que la ley contempla una sola salida para eso. Pero cuando hay personas que tienen otro tipo de intereses, que vienen con una pregunta, pero por otra preocupación, entonces debe verse primero la preocupación y no tanto el trámite.
O sea, no hay que sacar las soluciones legales de la gaveta, hay que descubrirlas. Pero esos dos pasos, entrevistar y consultar, son junto con el cliente. Hay otros que no se hacen con el cliente, que son los más. Entonces, ahí podemos agrupar los otros 4 elementos o las otras 4 tareas. Buscar hechos, buscar normas, instrumentar y deliberar. ¿Cómo se buscan los hechos? Primero con la entrevista, pero también con lo que no está a simple vista, sino con lo que necesita razonamiento. El abogado necesita aprender razonamiento práctico, razonamiento probatorio, o sea, descubrir lo que pasó, estudiar la teoría de los hechos, sea que prefiera un- una teoría sencilla o algo más complicado, eso no es lo importante. El abogado debe descubrir los hechos. ¿Cómo? Usando lo que se aprende en la profesión. Los medios de prueba, las fuentes de los hechos, cómo se acredita un acontecimiento ante una autoridad, cómo razonar, cómo construir discurso jurídico. Eso yo no tengo que explicarlo y no da un video para eso. Luego debe buscar normas. ¿Dónde las va a buscar? Hoy es muy fácil. Se pueden buscar en internet. Eso es lo que hacemos en la universidad, buscar normas. Todas las asignaturas del grado en Derecho equivale a buscar las normas de esa especialidad. Todas. ¿Y qué es eso? Lenguaje escrito, como se dijo al principio. Pero no todas las normas aplican para un caso. No existe un caso donde todas las normas sean aplicables, donde sean eh, de intervención directa sobre un asunto X. Entonces, hay que buscar las normas que aplican a un determinado asunto. Pero solamente normas generales, normas que salen de la decisión del Congreso Nacional, que salen de un decreto que dice para todos los dominicanos se impone el pago de una suma de tantos por el servicio X, o todo aquel interesado en hacer un trámite Y deberá realizar los pasos 1, 2, 3, etcétera. No, también hay normas particulares que deben buscarse y estas son el santo grial para la mejor solución de asuntos particulares, la jurisprudencia. Entonces los abogados también tienen un trabajo que es buscar casos que se parecen a otros. Antes esto no se hacía tanto, hoy es más necesario. Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que son no todavía vinculantes, pero con una ley nueva de casación, una nueva ley sobre casación que salió en el año 2023, la ley número 223, los abogados dominicanos deben parecerse un poco más a los abogados de la tradición angloamericana. Deben entender cómo se decidieron otros casos para ver si hay analogía entre un asunto que está llevando o que piensa que va a llevar. Eso le da mayor previsibilidad. Y esa ley nos está encaminando a parecernos a la práctica jurídica estadounidense. Algunos me dirán que no es así, pero yo creo que cuento con suficientes argumentos para sostenerlo. Los derivo de la lectura de la ley 223 y de la observación de lo que pasa en la cotidianidad, como la mayoría de los asuntos que se ven hoy que preocupan a los dominicanos van en una cierta tendencia. Alquileres de viviendas, compras en planos, estafas, asuntos de manutención, violaciones, violaciones sexuales, etcétera. Son muchos, pero hay un determinado patrón. Entonces, aunque su caso es particular, aunque su asunto sea particular, hay otro asunto que también se parece al suyo. Imposible que sean iguales. Ningún hecho se repite dos veces. Ni siquiera acontecimientos físicos que pasan todos los días son iguales. El hecho de que el sol haya salido hoy no quiere decir, la ciencia no sabe si va a salir mañana, aunque la probabilidad sea casi de un 100%. No existe probabilidad del 100%, pero casi. O sea, no hay seguridad de que un hecho se vaya a repetir. Por igual, un caso jurídico no es igual a otro. En eso estamos de acuerdo. Son de las primeras lecciones que aprendemos. Pero el juez
el funcionario público no se puede detener a ver toda la cosa que tiene en su caso para decidir. Hay una tendencia y cuando él vea una similitud con otro asunto muy parecido o que está dentro de un espectro de asuntos, la decisión, téngalo usted por seguro, que se va a ir por ese derrotero, se va a ir por esa inclinación. De manera que, como tampoco hay mucho tiempo para dedicarle todo el que se esperaría a un determinado asunto, la balanza se va a inclinar por la semejanza, por la identidad, no necesariamente por la igualdad, por la identidad. Son casos que se parecen, se decidirán iguales. Y los abogados, muchos, son muy buenos en esto, en ver asuntos similares para recomendar un cierto curso de acción o para construir con el cliente una solución. Entonces, luego que tenemos los hechos, hemos buscado normas, hemos entrevistado, hemos tratado de construir una propuesta específica, de decir, esto es lo que haremos en este caso, si no resulta esto, iremos al plan B. Después de todo eso, otra cosa que hace el abogado es instrumentar su trabajo de gabinete. Esa instrumentación que es, no es nada del otro mundo, preparar documentos y formar expedientes y tramitarlos ante las autoridades. Ahora se puede hacer de manera electrónica, existe una ley de uso de medios digitales y todo esto puede hacerse usando las nuevas tecnologías. Entonces, la instrumentación no es nada del otro mundo. Hace mucho tiempo que se vienen usando formularios. Desde el siglo XIX existen los formularios. En Estados Unidos prácticamente todos los procedimientos están formularizados. Existe poca libertad para hacerse diseñador o para escribir con mucho estilo, muchos escritos muy rimbombantes. La instrumentación es simplemente redacción jurídica en el buen sentido. O sea, hacer un texto que se entienda, conectar los hechos con las normas, plantear la situación y plantar las pretensiones. ¿Qué quiere un abogado? Que la autoridad haga en favor de su cliente. Eso es la instrumentación. Y luego está la deliberación. ¿Qué es la deliberación en cuanto al cliente? Bueno, reunirse con su abogado instar a que su cliente se reúna con él para discutir lo que van a hacer. Recordemos que dentro de lo posible, el abogado tratará de encontrar más de un plan, de tener más de un plan. Entonces, ¿quién debe decidir lo que se va a hacer, el abogado o el cliente? Depende, siempre depende. Entonces, las cuestiones jurídicas las puede decidir el abogado. Cómo formular un escrito X, cómo plantear el asunto, cómo plantearlo. Las cuestiones técnicas, procedimentales, de forma, etcétera, que están en la ley, eso lo puede decidir el abogado. Y lo hace casi en el 100% de los casos. Pero hay otras cosas que debe decidirla el cliente. A quién demandar, cuándo, qué tanto decir, qué tanto compartir, qué tan lejos irse, a quién cobrarle una deuda, contra quién ejercer un derecho. Recordemos, creo que no lo había mencionado en el video, pero no estamos obligados a ejercer todos los derechos que nos consagran las normas. Incluso algunos derechos pueden ser peligrosos ejercerlos, por falta de poder, por falta de recursos, hasta por falta, y esta es la más grave de todas, por falta de evidencia. O sea, muchas veces defendemos derechos, sabemos que tenemos derechos, pero no tenemos cómo demostrar, cómo probar que son nuestros derechos. Entonces, aunque el abogado te crea, aunque estés muy seguro de ello, lo que no se puede probar no es un derecho. Es lo mismo no tener pruebas que no tener el derecho en cuestión. Entonces, la deliberación es un trabajo en conjunto. Está llamado a ser parte de ese modelo, de ese nuevo modelo de abogacía que es centrado en el cliente. Trabajar junto a la persona, en la medida de lo posible. No olvidemos que por el entorno social en el que estamos,
pudiéramos tratar con personas de baja escolaridad, personas que no disponen de mucho tiempo para esto, pero tratándose de la afectación de un patrimonio, de decisiones críticas con relación a la integridad patrimonial de alguien, de los derechos, la gente debe encontrar el tiempo para pensar sobre sus problemas. No es analizar en exceso, sino dedicar el tiempo que haga falta. Media hora diaria, durante una semana, incluso 20 minutos. Incluso una única deliberación de 20 minutos, pero bien, 20 minutos bien aprovechados, puede rendir grandes frutos para el desenlace de una decisión jurídica relativa a los bienes de una persona o a su propia libertad. Sobre todo en lo que tiene que ver con acusaciones, con privación de libertad, allí hay que pensar sí o sí, porque la consecuencia última puede ser permanecer varios años privado del derecho fundamental por antonomasia, la libertad. En conclusión, estos son los pasos, estas son las tareas que hace un abogado. Entrevista, se reúne con gente, habla, escucha, busca soluciones, construye las soluciones a través de la consulta, investiga los hechos, qué pasó, qué fue lo que pasó. No siempre se puede saber todo lo que pasó, pero en la mayor medida de lo posible se intenta. Luego busca las normas, intenta encajar los hechos en las normas. No es tan sencillo, pero ese es el paso lógico. La técnica de cómo se hace, los abogados la saben y los que no la saben también deben perfeccionarlas. Luego que tenemos los hechos y las normas subsumidos, encajados unos con otros, se instrumenta, se preparan documentaciones, se da forma, se le busca una forma al derecho, se le construye una carroza. Y luego que esa carroza está hecha, entonces se dirigen los caballos por el trillo que deban caminar. Con la deliberación del cliente, entonces se pone en marcha la decisión tomada. Entonces, el abogado debe entender que todo el derecho es un flujo de información que va y viene. Hay muchos tipos de información, hay mucha manera de conseguirla, de filtrarla, etcétera. Entonces, el abogado debe procesar la información. La tecnología ahora es maravillosa para hacer esto. Las computadoras, los celulares, todo ayudan con esto. La inteligencia artificial, ChatGPT y todas las que quieran integrarse como herramientas útiles. No sustituta por el momento, pero sí útiles. Entonces, razonar con lenguaje y con emoción. Porque, como dice el neurocientífico Antonio Damasio, no solo somos criaturas que razonan, o digamos criaturas racionales con emociones, sino criaturas emocionales que razonan. Muchas veces lo emocional, casi siempre lo emocional, es lo que está mandando. Como también decía el clásico David Hume, la razón no está llamada a ser sino la esclava de las pasiones. Eh, Creo que estamos cediendo terreno al racionalismo. O sea, el racionalismo está perdiendo terreno frente a una nueva era de mentalismo. Y si está basado en ciencia, creo que es de lo mejor que nos puede pasar. No abandonar la razón, sino entender que la razón no es necesariamente un absoluto que transcurre como el modelo de puro pensamiento, de puro cálculo, de pura lógica. Hay muchas lógicas y hay muchas maneras de conducir la acción. El abogado debe hacer eso, porque no siempre el cliente llega sonriente con un folder, puede llegar con lágrimas, puede llegar golpeado, a veces incluso puede llegar muerto. De manera que el trabajo legal no es sencillamente un trabajo eh, que en su aplicación diaria viene con una lógica estricta o con una
con un proceder mecánico o inanimado. O sea, se está tratando con personas, con seres humanos que son la criatura más impredecible que puede haber. Trabajamos con cerebros también. Por eso el derecho es una ciencia social que tiene muchas, muchas disciplinas que lo auxilian. Como tercer paso, el abogado no debe olvidar la investigación, es parte de su trabajo de gabinete, es lo que hace un abogado, investigar. No es que sea una investigación de meses, de años, puede ser una investigación hasta de 3 horas, de media hora, pero investigar al fin, buscar la verdad o acercarse a ella lo más que se pueda. Luego hay que diseñar y preparar la comunicación, hay que tomar las decisiones y hay que actuar. Este video ya ha durado mucho, más de lo esperado, y por eso quiero terminar con algunas palabras finales. Y he insertado acá una pregunta de, ajá, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué puede hacer un ciudadano con toda esta información que yo le he otorgado, con todo lo que he dicho? ¿Cuáles son las cosas con las que debe quedarse? ¿Qué debe tomar de todo esto? En primer lugar, que la abogacía es una profesión organizada en la República Dominicana. Los abogados sí trabajan con un método, aunque usted no lo entienda, aunque usted no comprenda todos los pasos, aunque algunos pasos parezcan difíciles, están ahí y no están en el cielo. Están escritos en algún decreto, en alguna ley que tal vez usted desconozca, pero que si quiere buscarla, están ahí porque son libres. La puede buscar en internet, etcétera. Y es una profesión que tiene principio y fin. O sea, no es interminable. Aunque usted oye hablar de que el asunto de tierra de mi familia o del vecino mengano tiene 20 años en los tribunales, hay algo que falta. Siempre falta un detalle que usted no está considerando y por eso Radio Bemba, como dicen, por eso la Vox Populi difunde que son 20 años o que es mucho tiempo o que hay alguna cosa o que eso nunca se va a terminar, pero sí, el derecho tiene un principio y un fin. Otra cosa es que la justicia sea lenta, eso es distinto. Otra cosa es que los abogados, que algunos abogados poco éticos, eh, archiven expedientes, archiven procesos, ralenticen el decurso de ciertos trámites o que incluso engañen haciendo creer que un trámite está caminando cuando no sea así. El derecho tiene expectativas. Las normas contemplan cuáles son los resultados que vienen cuando una cierta actividad se pone en práctica. Entonces, hay habilidades. Los abogados aprenden estas habilidades en el ejercicio diario, en su práctica diaria y estudiando en sus libros, formándose con otras personas de más experiencia, pero también usando su propio intelecto, su propia inteligencia. Entonces se siguen procedimientos, se siguen reglas, se siguen métodos y técnicas. Hay todo un arte para esto. Que se ejecute más o menos bien es como cualquier orquesta musical, que puede tocar una canción mejor que otra. Es una cuestión de grados y de maestría, de dominio. Por último, es una profesión orientada al servicio. El fin es satisfacer la necesidad de cumplir deberes y ejercer derechos. Eso es todo lo que hace el abogado. El yin y el yang, el blanco y el negro, la lucha de contrarios. Para todo derecho hay un deber. Usted tiene derecho a un salario porque su empleador está obligado a pagarlo. Usted tiene derecho a una vivienda, pero el albañil está obligado a ir a la obra para echar un día ahí. Usted tiene derecho a andar por la calle pavimentada, pero está obligado a pagar impuestos. Pero la administración pública está obligada a contratar a una empresa que lance el asfalto, aun sea por medios no del todo legítimos. Pero es un juego de contrapartidas, un juego de toma y dame que no se termina. Entonces podemos exigir derechos cuando cumplimos deberes,
pero solo esos derechos se ejercen cuando alguien más está obligado. Finalmente, ese ha sido el interés de este video. Muchos de los conceptos que hemos desarrollado se pudieran desarrollar en una próxima entrega o en próximas entregas, pero en definitiva ese es el mensaje. La abogacía dominicana, sea cual sea la valoración que tenga la gente, es una profesión organizada. Y es un mito que tenemos muchos abogados. Hacen falta más. Muchos de los problemas del país se pudieran resolver con mejor abogacía. Muchas gracias.